Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces nuevamente los saludo, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Ya estamos en la última hora de clase del día. Sé que es bastante complejo el asunto, pero vamos a tratar de motivarlos con el siguiente tema de estadística. Es bastante sencillo lo que vamos a ver hoy. Así que espero que presten mucha atención. Recuerden que cada clase vamos a ver una distribución de probabilidad distinta y hoy no es la excepción. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y por favor me confirman que todo el mundo esté viendo en este momento. Juliana, muchas gracias, vale. Entonces vamos a iniciar nuestra explicación. Tenemos 20 personas conectadas. Karen, de pronto tienes el micrófono abierto. ¿Te lo puedo silenciar? Ok, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase comentándoles qué es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, listo. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver o a describir los experimentos de Bernoulli desde su espacio muestral, ensayos experimentos de Bernoulli, y la distribución de probabilidad como variable aleatoria discreta a partir de ejemplos y ejercicios con el fin de dar introducción a la distribución binomial de una variable aleatoria discreta para su interpretación y análisis posterior. Recuerden que acá todo radica en lo que es un experimento de Bernoulli o un ensayo de Bernoulli. ¿Listo? Experimento o ensayo de Bernoulli. Y vamos a revisar cómo se comporta su espacio muestral, su distribución de probabilidad dependiendo del ejemplo, y con el fin de dar introducción a lo que es la distribución binomial. Esta distribución binomial es la importante en esta clase, ¿no? Pero para poder entender necesitamos saber qué es un experimento de Bernoulli. Entonces, vamos a iniciar con esta pequeña lectura que dice: con frecuencia un experimento consta de pruebas repetitivas, cada una con dos resultados posibles que se pueden denominar éxito o fracaso. Entonces, hasta ahí, nosotros conocemos experimentos aleatorios donde solo hay dos opciones: el éxito o el fracaso, ¿cierto? Está dañado o está bien, o salió cara o salió sello. ¿Listo? La aplicación más evidente, dice acá, la aplicación más evidente tiene que ver con la prueba de artículos a medida que salen de una línea de ensamble, donde cada prueba o experimento puede indicar si un artículo está o no defectuoso, lo que estábamos diciendo, si es o no defectuoso. Podemos elegir o definir cualquiera de los resultados como éxito, ¿sí? Cualquiera de los dos resultados como éxito. El proceso se conoce como proceso de Bernoulli y cada ensayo se denomina experimento de Bernoulli. Entonces, una cosa es el proceso de Bernoulli y otra cosa es el experimento de Bernoulli. Entonces, el experimento de Bernoulli es solo un ensayo. Saber si cayó cara. Sí, señor. Eso es lo que usted nos explicó el periodo pasado, de lo de las bocinas, de los parlantes y eso. Correcto, sí, señor, correcto. Algo así se los expliqué el periodo pasado. Entonces, efectivamente, ese experimento que yo les expliqué hace referencia a experimentos de Bernoulli, donde solo hay dos opciones, ¿no? O está bueno o está malo, ¿cierto? O está bueno o está malo, es éxito o es fracaso, es cara o es sello. Esos son lo que se conoce como experimento de Bernoulli. Ahora, cuando se hacen varios experimentos de Bernoulli, cuando se hacen varios, no uno solo sino varios, eso ya se conoce como proceso de Bernoulli. ¿Listo? La diferencia ahí está. Experimento de Bernoulli, un solo ensayo. Proceso de Bernoulli, varios ensayos o varios experimentos de Bernoulli. Por ejemplo, ojo con este ejemplo porque el ejemplo que hablan acá no es un experimento de Bernoulli. Vean, por ejemplo, si extraemos cartas de una baraja y estas no se reemplazan,
Entonces al no reemplazarse significa que sacamos de la baraja una y la dejamos por fuera, ¿cierto? Cambian las probabilidades en la repetición de cada ensayo, es decir, la probabilidad de seleccionar una carta de corazones, ¿se acuerdan lo de las cartas de corazones y demás? Que habían 52 cartas, ¿no? Entonces eran 52 cartas, 52 cartas de las cuales se dividían en 13 de picas, ¿no? Uy, vamos a ver si me quedan bien las picas. Bueno, ustedes entenderán. 13 de picas, 13 de tréboles, ¿cierto? 13 de corazones y 13 de diamantes. ¿Se acuerdan por qué eran 13? ¿Sí se acuerdan de esta baraja? Sí, señor. Listo. Entonces acuérdense que esta baraja era que iba del as al 10 y después del 10 iba la J, la Q y la K. Por eso es que son 13 de cada una de las pintas, se llama así, 13 por cada una de las pintas. Entonces le dicen acá, por ejemplo, si extraemos cartas de una baraja sin reemplazar, entonces cambian las probabilidades en cada repetición de ensayo. Es decir, la probabilidad de seleccionar una carta de corazones en la primera extracción es un cuarto. ¿Por qué es un cuarto? Pues porque esto hace referencia a 13 de 52, ¿no? 13 posibilidades de 52 de sacar una carta de corazones, que esto es lo mismo que un cuarto. Esta es la probabilidad de sacar corazones, ¿cierto? Una carta de corazón. Bien, es decir, la probabilidad de seleccionar una carta de corazón es de un cuarto, pero la segunda es una probabilidad condicional, correcto. Ya si sacamos la carta de esa baraja, ya no quedan 13, ¿cierto? Quedan 12, pero bueno, no quedan 52, sino quedan 51. Y eso depende. Ya en la segunda extracción, porque esta sería, por decirlo así, la primera extracción. En la segunda extracción, en la segunda extracción, la probabilidad para sacar una carta de corazones ya cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso depende. Si en el primero salió una carta de corazones, en la primera extracción salió una carta de corazones, entonces en la segunda extracción la probabilidad de que salga una carta de corazones, ¿cuánto sería? Si salió en el primero una de corazones. Sería 12 sobre 51. Perfecto, sí señora. Muchísimas gracias, sí señorita. Pero si no salió, entonces ¿cuál sería la probabilidad de sacar una de corazones? 13 sobre 52. 13 sobre 51, ¿cierto? Entonces esto es lo que se conoce como una probabilidad condicional. La primera extracción condiciona a la segunda extracción. Esto que acabamos de ver no es un ensayo de Bernoulli. Vea. Entonces, dependiendo si resulta un corazón o en la primera extracción, entonces depende de eso, cada una de las probabilidades. Vea, 13 de 51 o 12 de 51. Entonces, este ya no sería considerado como un experimento de Bernoulli. Ya no es considerado porque los eventos no son independientes. O sea, la primera extracción no es independiente, perdón, la segunda extracción no es independiente de la primera extracción, ¿sí? Cada una de las extracciones es dependiente de la anterior, dependiendo qué fue lo que sacó antes. Entonces, esto no sería un proceso, un experimento de Bernoulli. Entonces vamos a revisar las características principales de un proceso de Bernoulli. Ojo con lo que dice acá. En términos estrictos, el proceso de Bernoulli se caracteriza por lo siguiente. Primero, el experimento consta de ensayos repetidos o repetitivos, ¿cierto? Entonces no es uno solo, sino varios experimentos de Bernoulli. 2. Cada ensayo produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso, o sea que el espacio muestral de cada uno de los experimentos es sí o no, 1 o 0, blanco o negro, éxito o fracaso, ¿cierto? Solo puede tener dos posibles resultados, éxito o fracaso. Eso es lo que es un experimento de Bernoulli. 3. La probabilidad de un éxito, que se denota como P, ojo acá, entonces P es la probabilidad de éxito. Y eso depende cómo usted maneje el éxito, ¿sí? O sea, ¿qué es el éxito para usted? Se denota como P permanece constante de un ensayo a otro. Entonces des en cuenta que lo que estábamos hablando acá de la carta de corazones y lo demás no permaneció constante. Por lo tanto, esto no sería un experimento de Bernoulli. Cuando permanece constante, entonces probablemente sea un proceso de Bernoulli. Y por último, y no menos importante, cada ensayo
es independiente al anterior. Cada ensayo es independiente del anterior, o sea que no afecta el segundo ensayo al primero, ¿sí? Por ejemplo, en este experimento, una simple condición lo cambiaría y lo volvería a Bernoulli. ¿Cuál sería la condición para que lo vuelva a Bernoulli? En el experimento de las cartas, ¿qué cambiarían ustedes para que se vuelva a Bernoulli? Para que siempre sea la misma probabilidad de sacar corazones. Que las cartas no tuvieran diferenciación, que todas fueran las mismas cartas. Que siempre tuviéramos las mismas cartas, ¿cierto? Que siempre tuviéramos las mismas cartas, es decir, saco la carta y la vuelvo a meter, ¿sí o no? O sea, aquí en este caso, en el ejemplo que están dando, dice no se reemplazan, pero solo cambiando esta condición, ya lo volvemos Bernoulli, o sea, sacamos la carta y la volvemos a meter al mazo, y con eso siempre la probabilidad de sacar un corazón es de 13 de 52, o sea, un cuarto. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Eso es lo que significa un proceso de Bernoulli. ¿Vale? Bien, aquí les coloqué varios ejemplos. En la práctica, los ensayos de Bernoulli se utilizan para modelar fenómenos aleatorios que solo tienen dos resultados posibles, como por ejemplo, al lanzar una moneda, comprobar si sale cara, éxito, o cruz, fracaso, cara o sello, ¿cierto? Se suele suponer que una moneda tiene una probabilidad de éxito de 0.5. Claro, si es una moneda normal, común y corriente, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma, ¿no? 0.5 para cara, 0.5 para sello. Bien, dice, al lanzar un dado, ver si se obtiene un 6 como éxito o cualquier otro valor como fracaso. Entonces ahí el éxito sería, ¿cuál sería la probabilidad aquí de éxito? Dice que se lanza un dado y se tiene que el éxito es que salga un 6. O sea que ¿cuál es la probabilidad de éxito? 1/6. 1/6, muchas gracias. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de fracaso? 5/6. Sí, señor, 5/6. Entonces, aquí mismo les voy a contar que el fracaso lo vamos a trabajar con la letra Q. P es el éxito y Q es el fracaso. ¿Listo? El fracaso. Entonces Q sería 5/6. ¿Listo? Para el que de pronto no sepa cómo sacar el Q, les voy a colocar aquí la fórmula. Q es lo mismo que el 100% menos la probabilidad de éxito, ¿sí o no? Porque solo hay dos probabilidades, el éxito del fracaso, o sea que si al 100% le quito la probabilidad de éxito, me tendría que dar la probabilidad de fracaso. Entonces hasta ahí todo creo que está claro. Bien, siguiente. Al realizar una encuesta política tras escoger un votante al azar, ver si este votará sí en un referéndum próximo. Entonces una persona vota sí o no vota sí por el referendo, ¿cierto? O sea, puede haber sí, no o en blanco, pero en este caso queremos entender el sí como éxito. ¿Listo? Entonces el sí es el éxito, cualquier otro voto sería fracaso. Entonces hay solo dos opciones. ¿Alguien va a preguntar algo? No, seguimos. Era el recién nacido niña, entonces efectivamente hay solo dos opciones, ¿no? Que sea niño o que sea niña. Y no vamos a entrar en detalle con cuestiones que no nos competen, como malformaciones y demás. Solo es si es niño o es niña. Bien, ¿son verdes los ojos de una persona? Pues es sí o es no. Más o menos que no, que están teniendo, no, es sí o es no. Decidió un cliente potencial comprar determinado producto. Vea lo importante, ojalá tengamos la posibilidad del otro año de realizar todo un proceso normal de la venta de sus productos, ¿no? Porque ustedes están metidos dentro de un colegio con énfasis empresarial, entonces aquí vamos a tener insumos para poder hacer un estudio probabilístico y estadístico de cuál es la probabilidad de que un cliente compre su producto, ¿sí? Entonces, ojo, aquí estamos hablando de un ensayo de Bernoulli. ¿Decide un cliente potencial comprar determinado producto? ¿Sí o no? Acá les dejo algo en rojo, dice, hay que entender el éxito y fracaso, que el éxito y fracaso son etiquetas para resultados y que no deben ser interpretados literalmente. Aquí, por ejemplo, qué sé yo, aquí, por ejemplo, yo les había dicho que
para votar sí, el que votara sí, entonces se consideraba como un éxito. Pero qué tal que estemos en el partido político, ¿sí? En el partido político que es, ¿cómo se llama eso? Ustedes saben más de política, los que van en contra del gobierno, ¿cómo es que se llama? Los opositores, ¿no? Los decentes, Los, los opositores. eso, correcto. Entonces, los opositores. Entonces, imagínense que estemos haciendo esto dentro de la bancada de los opositores. Entonces, votar el sí ya no sería el éxito. ¿Cuál sería el éxito para los opositores? El no. El no, ¿cierto? El no. Entonces, ahí ya depende de cómo usted escoja el éxito y cómo escoja el fracaso. El éxito y el fracaso son solo etiquetas. No hay que tomarlos de manera literal. Sí, porque no falta el que diga, es que votar sí para el referéndum es éxito. No, depende de la persona, ¿no? Depende de la persona. Votar no para el referéndum para otra persona sería éxito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces después de toda esta retahíla sobre experimentos de Bernoulli, y esto que es como un paréntesis acerca de lo que les traté de explicar de lo de las cartas, vamos a tratar de realizar un ejemplo. Un ejemplo que posiblemente ustedes lo van a entender. Presten atención. Voy a colocar aquí toda la situación y vamos a tratar de desenmarañar. Según los estudios, eso está muy grande. Según bueno, perdonarán la ortografía, ¿no? La idea es que se entienda. Según los estudios, en un hospital de Bogotá existe una probabilidad del 20% de que un niño o niña nazca antes de los 8 meses. ¿Sí? Antes de los 8 meses. ¿Cómo se les considera a esas personas, a esos niños que nacen antes de los 8 meses? ¿Tienen un nombre especial? ¿Cómo? Prematuro. Prematuro, ¿cierto? Listo. Entonces, según los estudios, en un hospital de Bogotá existe una probabilidad del 20% de que un niño o niña nazca antes de los 8 meses. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 nacimientos, uno sea prematuro? ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 nacimientos uno sea prematuro? Entonces es una pregunta bastante interesante. Vean, aquí necesitamos revisar varias cosas. Primero, cada nacimiento es un experimento de Bernoulli. Bueno, sonaría muy feo. ¿Es un ensayo de Bernoulli? Dependiendo de lo que queremos considerar, ¿cierto? Entonces vamos a considerar dos casos, ¿no? Vamos a colocar, qué sé yo, P, que sea prematuro, ¿no? O sea, que nazca antes de los 8 meses. Y N, pues no prematuro, ¿cierto? No prematuro. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, cada nacimiento sería un ensayo de Bernoulli o un experimento de Bernoulli, o sea, en teoría, ¿no? No es que estemos hablando de que un nacimiento es un experimento. Entonces, P es que un niño nazca prematuro y N es que no nazca prematuro, o sea, que nazca de los 9 a los 9 meses, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, ustedes podrían hacer la lista de todas las posibilidades de los 3 siguientes nacimientos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esa lista? Bueno, les voy a dejar esa duda ahí de la lista de cómo se hacía. Entonces,
Vamos a iniciar en este ejercicio haciendo un diagrama de árbol, ¿no? Entonces un diagrama de árbol. En el primer nacimiento puede salir prematuro. Ok. Sí, señor. Creo que la lista era lo de P, P, N, N, y luego al revés y los iba mezclando, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Esa era la lista, ¿sí? Pero entonces tocaría sacarla bien. Entonces voy a mostrarles algo. ¿Cómo le queda? El primer nacimiento puede salir prematuro o no prematuro. En el segundo nacimiento, entonces nuevamente, prematuro, no prematuro, prematuro, no prematuro. Y en el tercer nacimiento, entonces nuevamente prematuro, no prematuro, prematuro, no prematuro, para cada una de las ramas, ¿no? Ahorita colocamos las ramas. Vea, entonces, rápidamente. Primer nacimiento, prematuro, no prematuro, segundo, entonces en cada una de ellas se va a empezar a definir ciertas probabilidades, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que salga prematuro? ¿Aló? 20%. 20%, correcto. La probabilidad es del 20%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no salga prematuro? 80. El 80. El 80%, ¿cierto? Bien, para este tipo de cálculos, acuérdense que siempre vamos a tener que trabajar con el decimal. Entonces, vamos a tener que trabajar con P, la probabilidad de P 0.2 y la probabilidad de no P 0.8. ¿Listo? Entonces, revisemos lo siguiente. A ver, entonces que salga prematuro, entonces 0.2. Que no salga prematuro, 0.8. Y así vamos a hacer con cada una de las ramas. Entonces vea, 0.2, 0.8. Acá lo mismo, vea, 0.2, 0.8, 0.2, 0.8, 0.2, 0.8, 0.2, 0.8, y acá era 0.2 y 0.8. ¿Todos de acuerdo? Ahí están como las probabilidades. Por favor, necesito a alguien bien ágil con la calculadora y revise. Vea, vamos a ir con esta línea, vea, prematuro, prematuro, prematuro. O sea que los tres nacimientos sean prematuros. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar 0.2 por 0.2 por 0.2. O sea, estamos aplicando el método de la multiplicación para las probabilidades independientes. ¿Listo? Y conjugadas. Entonces, ¿cuánto es 0.2 por 0.2 por 0.2? 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. A la menos 3. O sea, 0.008. 1, 2, 3. 0.008. Listo. Bien. Por este lado, vea. 0.2 por 0.2 por 0.8. 0.032. Listo. Ok. Vamos con esta siguiente, vea. 0.2, 0.8, 0.2. O sea que este efectivamente tiene que dar lo mismo que el de arriba, ¿no? 0.032. Listo. Siguiente, vea. 0.2, 0.8 y 0.8. 0.128. Perfecto. Listo. Vamos con la siguiente. 0.8, 0.2 y 0.2. O sea que nuevamente tiene que dar 0.032. Para el siguiente, vea. 0.8, 0.2 y 0.8. Nuevamente tiene que dar 0.128. Y acá, otra vez 0.8, 0.8 y 0.2. 0.128. Y el último, 0.8 por 0.8 por 0.8. 0.512. 0.500 ¿qué? 12. 512. Por ahí había una pregunta, ¿la escuché? Por ahí la escuché, creo. ¿No? ¿No había preguntas? Bueno, entonces, efectivamente, estamos hablando de varias probabilidades, ¿cierto? Pero des en cuenta de que esas probabilidades se podrían entablar en una sola lista, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, la lista, ¿no? Entonces, P, 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 era la primera vez. P, P, N, la segunda rama. P, N, P, P, N, N, me acordé de un meme que salió por ahí hace poco. Bueno,
NPP, NPN, NNP y NNN, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades, ¿cierto? Entonces, aquí voy a mostrarles algo. A ver, vamos a definir una variable aleatoria. Entonces vamos a definir la variable aleatoria X como el número de nacimientos prematuros. ¿Listo? El número de nacimientos prematuros en 3 nacimientos, ¿no? En los próximos 3 nacimientos. O en los próximos 3 partos. Bien. Entonces, si definimos así la variable aleatoria, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? 0, 1, 2 y 3, ¿no? Sí, señor, muchísimas gracias. 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Con esto yo quiero llegar a lo siguiente. O sea que se puede generar una tabla de distribución de probabilidad. Vamos a entender que si nosotros sumamos todas estas probabilidades, prácticamente ¿cuánto nos tiene que dar? Porque no hay más opciones, ¿no? ¿Cuánto nos tiene que dar la suma de todas estas probabilidades? 1. 1. O sea, nos dio el 100%. Efectivamente es una distribución de probabilidad, todas las probabilidades son entre 0 y 1 y la suma de todas ellas da 1. Entonces, podríamos definir la función de distribución de probabilidad como sigue acá. A ver, póngale acá. X y P de X. ¿Se acuerdan lo de la tablita? Entonces vamos a realizar esa tablita. Entonces vea, X es los números que puede tomar es 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? 0 nacimientos prematuros, 1, 2 o 3 nacimientos prematuros. ¿Cuánto nos daría la probabilidad de 0 nacimientos prematuros? Por ahí ya la habíamos obtenido, vea. No, no y no. Da 0.512. Es la única opción, ¿cierto? De 0 prematuros. ¿Listo? De 1 prematuros. ¿Cuál de esas ramas funciona? Vea. 1 prematuros. Entonces, esta rama funciona. ¿Esta rama funciona? No. 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 ¿Seguros? 1 prematuros estamos hablando. Vea esta rama, vea. De acá, Así. acá, La sí. que va de 0 a 2, de ¿Listo? 0 a 8. 0.128. Listo. Bien, vamos con la siguiente rama, vea. ¿Esta siguiente rama funciona para un prematuro? Es así, no. Es así, no. Para acá, por acá hay otro, vea. Un prematuro nomás. Es así. Por acá no funciona, por acá no funciona y por acá no funciona. O sea que para un solo prematuro tendría que sumar estas 3 cosas. ¿Sí? ¿Cuánto da esa suma? Cero punto 384. 0.384 es la probabilidad de que salga un prematuro. Listo. De 2 prematuros, entonces por aquí están hay 2 P's. Por acá también hay 2 P's. Uy. Y por acá también hay otros 2 P's. La última es de 3P. Entonces tenemos que sumar 0.32, 0.32 y 0.32. 0.672. Espérame porque no me dan las cuentas. 0.032. 0.096. 0.096. Sí, efectivamente sumar esto más esto más esto, 0.096. Y 3 prematuros. Entonces, uy, esperen un momentico. Se me quedó. Ahí. 0.096. Listo. Y 3 prematuros, pues. 0.024. No, sería 0,008 nomás. No hay que multiplicarlo, sino solo sumar las probabilidades en donde hayan 3 prematuros. Pero si te das cuenta, la única rama que tiene 3 prematuros es esta, ¿cierto? Entonces serían 3. Sería solo esta rama que sería 0.8. Acá se multiplicó, o bueno, se sumó 3 veces
0,032 porque pues cada una de esas ramas tenía solo 2 prematuros. Por eso es que había que sumar eso. ¿Listo? O sea que la probabilidad de 3 prematuros, la única probabilidad sería 0.008. ¿Listo? 0.008. Y ustedes conocen esto en probabilidades, ¿no? La probabilidad de 0 prematuros es en porcentajes, 51,2%. ¿Esto de cuánto sería? 38.4%. 38.4%. ¿Esto cuánto sería? 9.6%. 3%. Listo. ¿Y esto cuánto sería? 0,8%. 0,8%. Listo. Vean, desmenuzamos todo como queríamos. Ahora la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que de los próximos 3 nacimientos uno sea prematuro? ¿Cuál sería la respuesta? 38.4%. 38,4%. 38,4% es la probabilidad de que nazca un solo prematuro en los próximos 3 nacimientos, ¿no? En los próximos 3 nacimientos. Entonces, eso consiste los ensayos de Bernoulli. Y ahora, ustedes dirán, uy, no, profe, o sea que nos tenemos que hacer todo esto siempre en todos los ejercicios. Pues la idea es que no, que yo les enseñe una manera más sencilla de calcular todo esto a partir de las distribuciones de probabilidad ya mencionadas. Entonces, lo primero que necesito es que usted entienda que es un ensayo de Bernoulli. Solo tiene 2 opciones, éxito o fracaso, ¿cierto? Éxito o fracaso, blanco o negro, sí o no. Entonces, a partir de esto, de los ensayos de Bernoulli, vamos a definir lo que es la distribución binomial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la distribución binomial? Un experimento de Bernoulli puede tener como resultado un éxito como P y un fracaso como Q, ¿cierto? Entonces habíamos dicho P, éxito, Q, fracaso. Y habíamos dicho que Q era lo mismo que 1 menos P, ¿no? Habíamos dicho eso, que Q era lo mismo que 1 menos P. Bien, entonces, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial X, el número de éxitos en n ensayos independientes es, bueno, póngale cuidado, voy a tratar de desenredar todo esto. Vea. Una variable aleatoria se dice que es de Bernoulli, perdón, que es binomial, ya no es Bernoulli sino es binomial. Ojo, una variable aleatoria se dice que es binomial siempre y cuando solo se hagan n ensayos independientes y en cada ensayo solo haya probabilidad de éxito y de fracaso. ¿Listo? Entonces, debe tener una cantidad de ensayos n y debe tener una probabilidad de éxito. Con estos 3 parámetros ya se genera la distribución de binomial. Entonces, todo esto le dice así, vean. Para poder usted calcular esa probabilidad, usted debe calcular lo siguiente. N, que son la cantidad de ensayos, sobre X, que es la pregunta, lo que se pregunta, ¿listo? Sobre X. Este N sobre X no se lee así, sino que esto es la notación de combinatoria, N combinado X. N combinado X. Entonces voy a colocarlo aquí en verdecito. N sobre X en estos paréntesis indica N combinado X. ¿Listo? N combinado X y en la calculadora está esa operación. Para el que no se acuerda cómo es N combinado X, acuérdense que es N factorial sobre N menos X factorial por X factorial. ¿Listo? Acuérdense que eso era la combinatoria, ¿no? Bien, pero pues la calculadora la posee, entonces no se van a asustar si es que tienen que hacer un poco de operaciones con factoriales, no hay necesidad. Entonces, N combinado X por, a ver, póngale cuidado, la probabilidad de éxito elevado a la cantidad o la pregunta que quieran realizar por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos X. Entonces, tener en cuenta que es N, voy a colocar acá rápidamente, N es el número de ensayos o experimentos, ¿no? Ensayos o experimentos. P, bueno, ya lo habíamos definido, ¿no? P es éxito, Q es fracaso y X es lo que abarque la pregunta, ¿listo? Abarque la pregunta o los valores que puede tomar la variable aleatoria. Vean, ¿se acuerdan lo de
lo de los nacimientos, ¿no? Lo de los nacimientos. Voy a mostrarles algo. La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 partos uno sea prematuro? ¿Cierto? Esa era la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en los siguientes 3 partos uno sea prematuro? Pero esto partía del hecho de que teníamos unas probabilidades, ¿no? Entonces, preste atención, porque con este pequeño espacio vamos a solucionar lo que solucionamos en toda una hoja atrás. P, ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Se acuerdan del ejercicio anterior? ¿Cuál era El 20%. El 20%, o sea, 0,2. ¿Cierto? ¿Cuánto es Q? ¿Cuánto era la probabilidad de fracaso? 0.8. 0.8. En este caso el fracaso se consideraba como no prematuro, ¿no? Éxito prematuro, fracaso no prematuro. Bien. N, ¿cuántos ensayos se están haciendo? 3. 3. Bien. Y la pregunta, ¿cuánto es? La pregunta, ¿en qué se centra? En 1. En uno solo. ¿Listo? Entonces, vea, tenemos todos los parámetros para poder generar ese cálculo, vea. Entonces uno podría decir que es una variable de Bernoulli, ¿cierto? Con 3 ensayos, y la probabilidad de éxito es del 0.2. Ahora, el X es lo que toma valor la pregunta, o sea que X sería 1. Todo esto es solo notación, simple notación, vea, la pregunta es 1, los ensayos son 3 y la probabilidad de éxito es 0.2. Entonces, todo esto se denota de la siguiente manera, vea la fórmula, ojo con la fórmula, n combinado x, o sea que aquí sería 3 combinado 1, ¿cierto? 3 combinado 1, 3 combinado 1 por la probabilidad de éxito, o sea 0.2, 0,2 elevado a la x. ¿Cuánto es x? 1, ¿cierto? 1. 1 por la probabilidad de fracaso. ¿Cuánto era la probabilidad de fracaso? 0,8. 0,8. Listo, elevado a la n menos x. N es 3, x es 1. Entonces se coloca acá 3 menos 1, ¿cierto? Entonces esto se podría colocar como 3 combinado 1 por 0.2 elevado a la 1, que es lo mismo que 0.2 por 0,8 elevado a la ¿cuánto? A la 2. A la La 2. dos. ¿Listo? Ahora sí llegó el momento de utilizar la calculadora, vea. Vamos a ver cómo se maneja esta cuestión de la combinatoria. Encima de las teclas por y división hay un NPR, que es n permutado R, y en la de división dice NCR, o sea n combinado R, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la de combinatoria, 3 combinado 1. Entonces usted coloca acá 3 shift combinado 1 por, ahí le dice, vea, 0.2, 0.2 elevado a la 1, o sea que en este caso no hay necesidad de elevarlo, por 0.8 a la ¿cuánto? A la 2. Al cuadrado. Listo. Y aquí viene la magia. Igual. ¿Se acuerdan el resultado del ejercicio anterior? 0,384. Véalo. ¿Sí se entiende el asunto? ¿Qué es lo que estamos tratando de darles a ustedes? Les estamos tratando de dar una herramienta mucho más sencilla para obtener este tipo de probabilidades. ¿Listo? Para este tipo de probabilidades. Ahora ya podríamos generalizar esto, vea. Ya podríamos generalizar esto. Voy a hacer una pregunta, una última pregunta acerca de ese experimento de los nacimientos, vea. Y ustedes me van a tratar de responderla a partir de la ecuación que les acabo de dar. Póngale cuidado. A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que
en los próximos 5 nacimientos, 2 sean prematuros. ¿Listo? Entonces, acá necesito definir exactamente todo lo que definimos antes. ¿Quién es N? 5. Perfecto. Listo. ¿Quién es X? 2. Perfecto. ¿P cambia? No va a cambiar porque es la probabilidad de que nazca un prematuro es de 0.2, ¿cierto? ¿Y cuánto vale Q? 0,8. 0,8. Entonces, imagínense que yo no les hubiese explicado todo esto. Entonces usted tendría que hacer un diagrama de árbol con hasta con 5 ramificaciones y eso ya es un despropósito, ¿cierto? Entonces la idea es poder implementar esta fórmula de manera rápida para que usted pueda calcular estas probabilidades rápidamente. Entonces, ¿cuál queda? Esta probabilidad, entonces de una vez podríamos colocarlo como la probabilidad de que x sea igual a 2, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 2 es, ojo con la fórmula, vea. Entonces, ¿qué tendríamos que colocar acá? ¿Aló? 5 combinado. 5. 5 5 combinado combinado 2, Dos. ok, por 0,2 0,2 elevado a la ¿cuánto? elevado a la 1. ¿Segura? No. Y luego a la 2. Vean que aquí es p elevado a la x. Acuérdense que x hace referencia a la pregunta, ¿no? Hace referencia a la pregunta. O sea que aquí sería p elevado a la x. ¿Y quién es x? 2. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. 0.2 elevado a la 2 por q, que es 0,8. correcto. ¿Elevado a la cuánto? A la 5 A la 5 menos 2, ¿cierto? menos 2. Ok. al cubo. O sea que sería al cubo. O sea que esto sería como 5 combinado 2 por 0,2 elevado al cuadrado por 0,8 elevado al cubo. Con esta simple operación ya podríamos encontrar la probabilidad de todo esto, ¿sí? Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, bueno, les voy a mostrar algo. Estas dos potencias, las dos potencias de arriba, o sea 2 y 3, al sumarlas tienen que dar este número, el de arriba, el n. ¿Listo? Para que ustedes tengan una referencia, ¿no? El n, o sea, la cantidad de ensayos. 2 más 3 es 5. Siempre tiene que dar así, o sea, las potencias tienen que dar la misma cantidad de ensayos. Entonces rápidamente, bueno, antes de que yo la haga, coméntenme cuánto dan. ¿Cuánto da eso? A ver si pueden utilizar bien la calculadora, porfa. 0.2048. 0.2048. Listo, vamos a revisar si efectivamente es eso. Entonces tendríamos 5 combinado 2 por 0.2 elevado a la 2, ¿cierto? Por 0.8 elevado a la 3. ¿Sí? Vean, exactamente lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cuánto nos daría? Perfecto, perfecto, exactamente eso. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto sería en porcentaje? 20.48%. 20.48, uy, 48%. Listo. O sea que, ¿cuál sería la respuesta redactada a esta pregunta? La probabilidad. Sí. Dale. No, dale. La probabilidad de que entre 5 niños salgan 2 prematuros es del 20,48%. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes se alcanzan a imaginar o sea, lo potente que es esta teoría de las distribuciones de probabilidad. Y eso que solo estamos viendo las distribuciones de probabilidad discreta, ¿sí? De probabilidad discreta, o sea, las aplicaciones son bastantes, son altísimas, son muchas. Entonces, aquí ya para despedirme, porque ya se nos acabó la clase, necesito que
se aprendan esto o lo coloquen en alguna ficha bibliográfica, ¿vale? La distribución binomial hace referencia a varios ensayos de Bernoulli donde hay una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso, donde hay una n cantidad de ensayos de Bernoulli y donde x es la pregunta. ¿Cuántos éxitos cuántos éxitos usted quiere dentro de todos esos ensayos? ¿Listo? Bien. Siempre les dejo un ejercicio, ¿no? Siempre les dejo un ejercicio. Esperen un momentico. Bueno, igual sí. Presten atención, les voy a dejar un ejercicio. Espero que no se vayan a desconectar para que lo puedan escuchar. ¿Listo? Solo me va a demorar un minutico. Este ejercicio se los voy a dejar acá. Vamos a ver si se entiende, vean. Creo que me va a demorar más en escribirlo que ustedes haciéndolo. Vea, dice: se realizan pruebas de choque. Se realizan pruebas de choque con maniquís, no sé cómo se escribe esa vaina, con maniquís adentro. De los carros. La probabilidad de que después de un choque un maniquí muestre señales de fallecimiento. Ojo, porque eso utilizan un poco de artefactos para saber si una persona sobrevive o no, ¿no? No es que el maniquí esté vivo. Fallecimiento. Es del 17%. Es del 17%. En un choque de frente contra una pared de concreto. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 8 ensayos, tres maniquís muestren señales de fallecimiento? ¿Listo? Lo volvemos a leer completo. Se realizan pruebas de choque con maniquís adentro de los carros. La probabilidad de que después de un choque un maniquí muestre señales de fallecimiento es del 17% en un choque de frente contra una pared de concreto. ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 8 ensayos 3 maniquís muestren señales de fallecimiento? Yo creo que ahí ya está toda la teoría para que ustedes lo puedan realizar. Listo, chicos, les agradezco por estar en sintonía hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, vayan y descansen. ¿No hay preguntas? No, señor, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Chao, profe, chao. Chao. Chao, profe. Chao, que estés bien.